Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es un gusto saludarles. Vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Tenemos un tema que ahorita ya les acaban de comentar, ¿verdad? O recordar el título, aquí lo tenemos en la pantalla, la era de la ansiedad. Eh, no sé si ustedes están de acuerdo en que nosotros estamos viviendo en la era de la ansiedad, lo que se dice actualmente, es lo que dicen los estudiosos de esto, ¿sí? Que estamos viendo en la era de la ansiedad. Tal vez alguno de ustedes por ahí haya pasado por algún problema de este tipo o esté pasando, así que bueno, vamos eh, a escuchar lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana, o tal vez conocemos a alguien, ¿verdad? Eh, que pueda estar sufriendo de ansiedad en estos momentos. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es? No sé si ustedes saben o han escuchado una definición de lo que es la ansiedad. Eh, a veces, bueno, es una palabra con la que estamos muy familiarizados, ¿no? Porque como decimos, estamos viviendo en una época donde esto es muy común. Eh, en los últimos 3 años, nos dice por aquí este dato, han aumentado los casos de ansiedad a nivel mundial en un 28%, ¿sí? De los últimos 3 años para acá. Y es una cifra, no es poca cosa, ese 28% que usted dice, un 28% nada más. Es una cifra alarmante. Eh, Así que, y esto sigue en aumento, ¿sí? O sea, no se detiene. Eh, Incluso, bueno, esto ha ido acompañado de un aumento también en la prescripción de medicamentos para combatir este tipo de problemas, como los antidepresivos y los ansiolíticos, ¿sí? Un incremento de un 25% de un tiempito para acá, de algunos años para acá. Entonces, pues es algo que está llamando la atención de la ciencia médica, porque incluso este tipo de situaciones se dan en menores de edad, en niños también, cosa que antes no sucedía, era algo muy extraño. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Y le han llamado a esta enfermedad algunos nuestra mejor compañera del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el mundo sufrimos de esto y que es algo que a partir del siglo XXI comenzó a verse más marcado este asunto. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas, capítulo 21, los versículos del 25 al 26. Vamos a ver qué nos dice por ahí, en palabras de Jesús. Lucas 21. Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Por aquí Jesús está hablando acerca de los días finales de la historia de este mundo. Y miren lo que nos comenta por aquí de manera muy anticipada Jesús. Dice el versículo 25. Dice, ok, dice, y habrá señales, está hablando de las señales de su venida, dice, en el sol, en la luna y en las estrellas. Y si nosotros leemos todo el capítulo, pues está hablando precisamente de señales que nos deben de alertar para saber que Él está cerca, ¿sí? Y empieza a mencionar, ¿no? Una lista de cosas. Y aquí en este versículo dice señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y en la tierra dice aquí una señal interesante. ¿Qué señales dice? Angustia de gentes. Las personas angustiadas.
Ahorita estamos viendo que esto cada vez va aumentando, estas situaciones. No importa la edad, no importa el sexo, no importa la religión, todo el mundo está sufriendo de esto. ¿Sí? Les digo, tal vez alguno de nosotros lo ha pasado. Bueno, Jesús dijo que esto, ¿sí? Este problema iba a ser una señal de su pronto regreso. ¿Qué les parece? Algo que a lo mejor nunca habíamos pensado. Sí, a lo mejor habíamos leído este texto, pero nunca lo habíamos meditado así. Porque decimos, bueno, sí, sabemos que va a haber guerras, terremotos, pestes, etcétera, pero no en relación a esto, a lo mejor, de problemas de tipo que, ¿sí? Dice aquí, angustia de gente, dice, perplejas, dice, por el bramido del mar, de las olas. Sus hombres, dice, desfallecerán por, ¿qué dice ahí? Fíjense bien, temor y ansiedad por lo que vendrá a la tierra. Es decir, angustiados, ansiosos, esperando que, pues que suceda lo peor, como estamos viviendo hoy, ¿sí? Que apenas estamos como que saliendo de algo y lo, uy, a ver ahora qué viene, ¿no? Y ahora están diciendo que un huracán, y que una guerra no sé dónde, y que esto, y que un terremoto, y que otra enfermedad, etcétera. Eh, Así que dice aquí, dice, porque las virtudes del cielo serán conmovidas, ¿sí? Y si leemos el versículo 28, les digo, todas estas son señales, ¿sí? La angustia, el temor, la ansiedad, dice aquí, señales del regreso de Cristo. Así que dice el versículo 28, cuando vean que todas estas cosas empiecen a suceder, que es lo que estamos viendo aquí en estos datos, y se levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que aquí tenemos una señal más, cumpliéndose, que nos indica que Jesús está cerca. La ansiedad, el problema de la ansiedad en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la causa de la ansiedad? Bueno, a lo mejor ahorita podemos decir, bueno, pues es que todo lo que sucede en el mundo nos mantiene así, ¿sí? Este, las guerras, los desastres, acabamos de salir de una situación extrema en nuestro mundo, ¿sí? Una peste. Y podemos decir, pues obviamente eso nos causa que, o nos causó ansiedad, lo que acabamos de vivir. Pero no exactamente es eso, ¿sí? Lo que sucede, sino, fíjense bien, la causa de la ansiedad es esto. Factores que dice aquí, psicogénicos. ¿Qué es eso? ¿Qué no fue por la guerra que estamos haciendo? No. O por la enfermedad, no. Son factores psicogénicos. ¿Qué quiere decir? Esta palabra nos dice, ¿sí? Que son factores que se originan en la mente, ¿sí? Sí tiene algo que ver lo que está sucediendo a tu alrededor, las circunstancias, pero lo que causa la ansiedad no es lo que pasó o lo que está pasando, ¿sí? Sino cómo es que yo enfrento esas situaciones. Y eso se origina acá en mi mente, ¿sí? O sea, la forma en que yo, dice aquí, la forma en que lidiamos mental y emocionalmente con esas circunstancias, con lo que está sucediendo. Eso es lo que causa la ansiedad. No sé si más o menos entendimos esta idea. O sea, no es lo que está pasando, sino la forma en que yo reacciono ante eso, en que mi mente me hace que reaccionar. Así que la ansiedad es, aquí tenemos una definición, es un estado mental, o sea, es algo que tiene que ver con nuestra mente. Dice que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa, dice aquí, excitación y una extrema inseguridad. ¿Vale?
todo esto pasa en mi mente, dijimos. O sea, inquietud, excitación, dice aquí, y inseguridad, pero todo esto llevado al extremo. Y obviamente las circunstancias en las que vivimos hoy en día, la situación generalizada en el mundo nos causa gran inquietud a todos, ¿sí o no? Estamos así, este, a la expectativa siempre de un desastre, de un problema, de la crisis, etc. ¿Sí? Inquietud, excitación, o sea, estamos alertas siempre. Y nos sentimos inseguros, ¿sí o no? O sea, desde que usted sale de su casa o a veces hasta en su casa, ¿no? Se siente usted inseguro. Vemos problemas, obstáculos, vemos posibles eh, desastres donde quiera, ¿sí? Entonces, esto es lo que es la ansiedad. Ahora, dice aquí que o sea, este tipo de situaciones, porque todos podemos sentirnos inquietos, alertas, inseguros. Pero cuando yo llevo esta situación al extremo, es cuando comienza la ansiedad, ¿sale? Y la ansiedad nos hace sentirnos así, miren, como dice por aquí, incapaces de qué, de lidiar con cualquier evento inesperado, con cualquier problema, situación, accidente, desastre, futuro, ¿sí? Es decir, todavía no sucede. O sea, generalmente la ansiedad está asociada con situaciones que todavía no llegan, ¿sí? O tal vez hay alguna situación que me pone alerta, pero yo empiezo ¿cómo decimos?, a proyectarme hacia el futuro, ¿no? De lo que puede suceder, de lo que viene. Y eso les digo por aquí, dice, nos hace sentirnos así, capaces de luchar contra eso. Indefensos, sobrepasados, es decir, que no podemos hacer nada. Y cuando nos sentimos así, ya estamos en un problema, ¿sí? O sea, cuando nos sentimos, eh, ¿cómo se dice? Pues, se me fue la palabra, como paralizados, ¿sí? Cuando nos sentimos paralizados en una situación, estamos en un serio problema. Y eso es lo que causa la ansiedad, ¿sí? Porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo o nuestra mente tiene mecanismos de defensa, como el estrés que sentimos, todos lo sentimos, Dios lo puso ahí en nuestro organismo, pero se ha convertido en una enfermedad, ¿sí? Porque todo eso lo llevamos al extremo, ¿sí? Entonces, hay un mecanismo de defensa en nosotros, en nuestra mente, donde dice aquí, nuestros sistemas de alerta tratan constantemente de anticiparse a una posible amenaza, y eso no es malo, pues sí, no, claro que no. Por ejemplo, si usted ve un perro por ahí en la esquina que está ladrándole a la gente y usted tiene que pasar forzosamente por ahí, ¿qué hace? Pues empieza que su mente empieza a anticiparse algo, empieza a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer si me empieza a ladrar el perro? O si se me viene encima. Corro, agarro una piedra, le llamo a la policía. ¿O qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces empezamos a que nuestra mente empieza a trabajar, ¿sí? Tratando de anticiparse a una amenaza posible. Eso no es malo ni es una enfermedad. Hasta ahí, ¿sí? Son mecanismos de defensa de nuestra mente. Entonces dice aquí, llega todo tipo de pensamientos, empezamos a echar a volar nuestra imaginación, donde dice aquí se presenta la posibilidad de una catástrofe, ¿sí? Usted se empieza a imaginar que el perro se le puede echar encima, que lo puede morder, ¿sí? Entonces usted empieza ¿cómo se dice? Pues a estudiar las posibles soluciones a eso. ¿Qué hago? Me voy acá por una orilla, por el medio, paso cerca del perro. ¿Qué hago? ¿Sí? Desde ahorita agarro la piedra para asustar al perro. Eso es lo normal en todo ser humano, ¿sí?
Entonces empezamos a preguntarnos esto, ¿y si pasa esto? ¿O qué tal si pasa esto? Si hago esto, si el perro se viene hacia mí. ¿Sí? Este tipo de preguntas son normales en todo tipo de situaciones. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces no, pues no lo notamos, ¿sí? Porque es algo automático, pero lo hacemos constantemente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted cruza la calle, o en su trabajo, cuando está haciendo ahí algo, dice, a ver, ¿y qué pasa si esto? Y, o sea, empezamos como a estudiar posibles escenarios, ¿no? Negativos, para saber cómo lidiar con eso. Entonces, el objetivo de nuestra mente, dice aquí, no es atormentarnos, porque uno pues ya pues, lo hace uno casi por deporte, no estar pensando qué hacer y qué pasa si esto, si lo otro, situaciones que no suceden, ¿sí? Pero ese no es el objetivo de la mente ni de estos mecanismos, sino que dice aquí, mediante la imaginación, nuestra mente trata de anticiparse a diversos escenarios y busca que soluciones para prepararnos para hacerles frente a esas situaciones, ¿sale? Ese es el objetivo, ¿sí? Ver como posibles salidas, soluciones ante cualquier imprevisto, algo que pueda llegar a suceder, ¿sí? Por ejemplo, si tú sales de viaje, tu coche, este, puedes llegar a pensar, bueno, ¿y qué pasa si se me poncha una llanta? Hay mucha gente que no lo piensa, pero otros sí, ¿no? Empiezan y si se poncha la llanta, entonces tengo que llevar ¿qué? Herramienta. Esa es la solución que voy a buscar, ¿sí o no? Voy a llevar mi herramienta, el gato, etcétera, por si sucede eso. Y así voy a hacerle frente a esa situación. Es decir, no me voy a quedar paralizado si eso pasa, ¿sale? Voy a hacerle frente. Eso es lo que nuestra mente trata de hacer, ¿sí? Y de esta manera, dice aquí, reunimos conocimiento de la realidad. Es la forma en que nuestra mente, dice aquí, reúne conocimiento de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a no vivir de una manera ilusa o descuidada o imprudente, ¿vale? Este tipo de mecanismos que Dios puso en nuestra mente. O sea, nos pone los pies sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hace conscientes de la realidad, dice aquí. O sea, ¿se me puede ponchar la llanta? Pues sí, esa es la realidad, ¿sí o no? Si usted cree que no se le va a ponchar la llanta, porque dice, no, pues nunca se me ha ponchado. No, nunca se le ha ponchado hasta que se le ponche. Entonces, eh, cuando nosotros pensamos que todo va a salir a pedir de boca, como decimos, color de rosa, es una manera descuidada de vivir. Una manera no realista, ¿sale? Nos dice ahí mismo en San Lucas, si quieren vamos a leer este texto en sus Biblias, Lucas 14:28, miren lo que dijo Jesús por ahí también en una ocasión. Le voy a dar aquí lectura y ustedes me siguen con su vista. Dijo Jesús, ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo y ver si tiene lo necesario para terminar esa construcción? Es precisamente lo que estamos comentando aquí. O sea, siempre a lo mejor cuando tenemos un proyecto, un plan, cuando vamos a realizar algo, normalmente dice Jesús, la mayoría de las personas, porque hay personas que no lo hacen, ¿sí? Pero la mayoría, ¿qué hacemos? Como que empezamos dice aquí hablando de una construcción, ¿sí? Dice, empezamos a calcular qué costos. A ver, y si, bueno, sale más o menos en tanto, ¿verdad? Si quiero construir aquí. Pero si sale este detalle, y si esto, y si lo otro, dice, entonces empezamos a considerar, dice, si realmente tengo lo necesario para eso. Porque siempre salen detalles, ¿verdad? En todas las situaciones que enfrentamos, siempre hay algo que no prevemos, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados para esas situaciones.
Y esto es lo que hace nuestra mente, ¿sí? Hacernos conscientes de la realidad y de esa manera poder enfrentar todo tipo de imprevistos, ¿sale? Eh, Así nos hizo Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace poquito también hablábamos de que fuimos hechos a imagen, que semejanza de Dios, y Dios actúa así también. Es decir, nuestra mente nos hace reflexionar, ¿sí? Cuando no somos así, pues nos metemos en muchos problemas, que a veces hasta nos pueden costar la vida, ¿sí o no? Cuando no pensamos en las consecuencias de algo o en los posibles que imprevistos, desastres, ¿sí? O sea, vivimos de manera imprudente, como el ejemplo también que puso Jesús, ¿no? De aquellos que estaban construyendo una casa. Uno construyó, dice, sobre la roca, otro sobre la arena, porque tal vez está más bonito ahí, la playa, todo dar ahí, ¿sí? Pero no considero que los riesgos, los posibles riesgos. Así que dice Jesús, es mejor que construir sobre la roca. Y bueno, de esa parábola tenemos muchísimas enseñanzas, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos así, reflexivos, es lo que Dios quiere de nosotros, porque por algo puso eso Dios ahí, ¿no? En nuestra mente. ¿Qué pasaría? Es lo que tenemos que preguntarnos siempre, ¿no? Si X cosa llegara a suceder. Siempre que yo realizo algo, ¿no? ¿Y qué pasaría si esto? Si las cosas no me salen como yo deseo, como espero. Y saben que esto es precisamente un problema de estas últimas generaciones, ¿sí o no? Porque las nuevas generaciones creen que todo va a salir como ellos desean, como lo soñaron, como lo planearon. Y entonces, cuando no es así, pues ahí vivimos todos frustrados. ¿Sí? Y le echamos la culpa a todo el mundo y la agarramos contra todo el mundo también. Porque nadie nos dijo que la vida no es así, no funciona así, como la lámpara de Aladín, ¿verdad? De que así tal cual lo deseo, así va a pasar. No, no es así una cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si sucede tal cosa? ¿Cómo puedo evitar eso? ¿Sí? ¿Cómo puedo evitar? O sea, siempre tenemos si ya analicé que hay posibles riesgos en algo, ¿cómo puedo evitarlo? ¿Sí? O sea, por ejemplo, ahorita que decíamos, ¿no? Si me voy de viaje, ¿qué pasaría si se me poncha la llanta del carro? Ah, pero es algo que se puede evitar, ¿sí o no? Ah, sí, bueno, pues vaya, revise sus llantas. A lo mejor ya están viejitas, hay que hacer un cambio por ahí y se puede evitar ese incidente, ¿sí o no? Ahora, no es 100% seguro que se evite, aunque traiga sus llantas nuevas. Pero dice aquí, ¿qué posibles soluciones podemos dar si eso pasa? Ah, bueno, para empezar, pues tengo que ir preparado, hay que llevar mi herramienta. A lo mejor nunca he cambiado una llanta, pues tengo que aprender. O sea, hay soluciones para eso, ¿sí o no? Y les decía ahorita que Dios nos hizo a su imagen y Dios es así. ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando el ser humano fue creado? Es más, antes de que fuésemos creados, dijo Dios, ¿qué pasaría si este ser que quiero crear, que tengo planes, decide tomar otro camino que no es el que yo le tracé? ¿Qué pasaría? ¿Cómo podría evitarlo? Dijo Dios. ¿Cómo se podría evitar eso? Bueno, Dios le advirtió al ser humano, ¿sí o no? De los riesgos de desobedecerle. Dios, es decir, Dios quiso evitar eso, ¿sí? Y le puso una prueba ahí al ser humano. ¿Y qué más dijo Dios? Y si aún así sucede, ¿qué solución le puedo dar? Dijo Dios. Si aparece el pecado en este mundo, ¿qué solución le voy a dar?
Y Dios trazó un plan de salvación por si eso sucede. Se fijan cómo Dios también actúa así y lo hace en todo tipo de situaciones también. Así que esto es algo normal, ¿sí? O sea, el estar que, pues, cavilando posibles que situaciones, problemas, desastres, etcétera, imprevistos, ¿sí? Para poderlos enfrentar. O sea, nuestra mente nos lleva a buscar una solución, ¿sale? Pero, ¿qué es lo que sucede con la ansiedad? O sea, estos mecanismos de defensa todos los tenemos, a todos nos sucede, y yo estoy seguro que a lo mejor ustedes ahorita están pensando en situaciones, ¿no? Que dicen, ah, sí, es cierto, yo a veces pienso así, ¿no? Porque es natural. Pero entonces, ¿qué sucede con la ansiedad? Dijimos que sí son cosas que nos inquietan, nos alertan, pero esa situación se lleva a un extremo. ¿Y qué es lo que sucede con la ansiedad? Bueno, dice que una persona con ansiedad, nos dice por aquí, no utiliza esos mecanismos de su imaginación, de su mente, como fuente de conocimiento, ¿sí? O de preparación ante algo, sino como fuente de, ¿qué dice ahí? De temor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta persona no, nos dice aquí, no busca soluciones, ¿sí? O más bien, a lo mejor sí las busca, pero no las encuentra. Y lo único de lo que se llena su mente es de miedo. Dice aquí, el siguiente parrafito, su mente crea pensamientos preocupantes, ¿sí? Como le puede pasar a cualquier persona. Pero, dice, estos pensamientos, esta persona los mantiene, como dice aquí, o se mantiene rumiándolos. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos dando vueltas. Y por eso a veces no podemos dormir, porque estamos pensando, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? Y dice aquí, sin encontrar una solución satisfactoria. Es decir, a lo mejor sí piensa en soluciones, pero ninguna le convence al 100%. Entonces, eso lo mantiene que, como no lo llenó esa solución que imaginó, que pensó, dice, bueno, pues a seguirle, ¿no? Buscando. Toda la noche a lo mejor, sin dormir, y todo el día. Entonces, ese estado de alerta constante, ¿sí? Que muchos experimentamos por todo lo que vivimos, pues nos lleva a la ansiedad, ¿sí? Y entonces dice aquí, hay una resistencia de parte de la persona, es decir, esta persona que está así, obviamente se quiere resistir a eso porque dice, "Ah, caray, pues ya son las 4 de la mañana y sigo así con el ojo pelón, dándole vuelta a ese problema, o a eso que me estoy imaginando, ese desastre que viene, que una crisis económica, que dicen que una nueva variante, y que no sé qué, y ahí estamos dándole vuelta. Esa resistencia que a veces pongo yo, que digo, no, no, ya no voy a pensar en eso, ya mejor me voy a dormir, mejor voy a, qué sé yo, a distraerme. O sea, esa resistencia al no pensar en esa situación hace que el cerebro intensifique esos pensamientos. Aquí en este caso, en nuestro cerebro actúa en nuestra contra. ¿Por qué? Bueno, porque el cerebro lo que quiere es que tú te sientas tranquilo y quiere que encuentres una solución. Entonces, como tú estás como evitando el tema y no quieres ni hablar de eso, ¿sí? Entonces tu cerebro como que insiste, ¿sí? Oye, tienes esto pendiente y no has encontrado solución para esto. Y se vuelve como un círculo vicioso, ¿sí? Ahí voy otra vez a pensar en eso, pero como a la vez no encuentro una solución satisfactoria, mi cerebro insiste, oye, acuérdate de esto, resuélvelo. Y ahí seguimos, por días, meses, años tal vez. Y les digo, ese estado de alerta constante en mi mente pues, me va a enfermar, obviamente. ¿Sale? Esto es lo que sucede con la ansiedad. Eh, aquí tenemos un ejemplo.
Dice aquí lo que el cerebro quiere es que no ignores esos pensamientos, quiere que lo resuelvas. Y este ejemplo es como cuando suena una alarma, por ejemplo, una alarma de incendios, eh, y yo apago los expresores. O sea, no dejo que eso actúe, ¿sí? Que ese sistema actúe. Ya ven que empieza a echar agua, ¿no? Este tipo de sistemas. Pero si yo lo desactivo, el fuego va a seguir creciendo. Y esto es lo que sucede en nuestra mente. O sea, hay una alarma, pero yo trato de apagarla, porque digo, no, es que no, pues no encuentro una solución, o no quiero hablar de eso porque me empiezo a estresar, etcétera. Y entonces el fuego empieza a crecer, ¿sí? Porque mi cerebro dice, oye, ponle atención a esto, ¿sí? A esta situación que te está inquietando. Eh, ¿Qué podríamos hacer en estos casos? Porque a lo mejor usted puede decir, bueno, a lo mejor ya he sentido eso, ¿sí? O estoy comenzando a sentir ese tipo de situaciones en mi mente. O ya lo he experimentado y me estoy sintiendo mal por eso. Y quiero obviamente salir de esa situación. ¿Qué puedo hacer? Eh, Hay soluciones, obviamente, ¿sí? Es decir, no es algo que pueda decir usted, bueno, pues ya me dio ansiedad y ya, me molé, ¿no? Hay algo que los expertos le llaman especulación creativa. Especulación creativa. ¿Qué puede ser esto? ¿A qué se refiere? Bueno, la idea de este concepto es que nosotros debemos no de reprimir, ¿sí? ¿Cómo se dice? El pensamiento, ¿sí? O sea, si ya estoy ahí como que inquieto por algo, estoy preocupando por algo, no debemos de reprimirlo, o sea, porque esa es la solución que a veces se nos ocurre, ¿no? Decir, no, pues como no me quiero estresar por eso, voy a pensar en otra cosa. Pero acuérdense que el cerebro va a insistir, porque el cerebro ya detectó ahí una alarma. Entonces, tu organismo no, o tu mente no quiere que lo dejes ahí nada más, ¿sí? Sin resolver. Entonces, la especulación creativa se refiere a, si ya llegó un pensamiento así de alarma a mi mente, o de X situación la que a usted se le antoje, ¿sí? Piense en algo que a lo mejor a usted le inquieta, que le preocupa, algún problema, una situación que está viviendo en su familia, en el trabajo, en la escuela, donde sea. ¿Qué debemos de hacer? Dicen los expertos, um, debemos de dejar ese pensamiento ahí. O sea, dejarlo que se desarrolle, ¿sí? Es decir, tenemos que identificar, dice aquí, el problema. Decir, ok, me estoy preocupando por esta situación, este problema en específico, ¿sí? Lo que sea, lo que se les ocurra. Este, no sé, por ejemplo, se quedó sin trabajo, ¿sí? Ese es el problema, ¿no? O sea, empezamos a decir, ok, estoy preocupado obviamente porque acabo de perder mi empleo, o sea, no tengo trabajo ahorita. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, no debo decir, ay, ya no voy a pensar en esto del desempleo para no angustiarme, no preocuparme, no estresarme, ni estresar a otros, pero mi mente va a insistir, acuérdense, ¿sí? Porque es algo que está causando un desajuste en mi cuerpo. Entonces, mi cerebro dice, oye, ponle atención a esto, resuélvelo, ¿sí? Resuelve ese asunto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo dejo crecer ese pensamiento, digo, ok, estoy preocupado por eso, ¿sí? Debo de encontrar mi objetivo. O sea, ¿cuál es mi objetivo? O sea, si ya me quedé sin trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Cómo se puede resolver eso? Bueno, pues tengo que
tengo que salir a buscar trabajo, tengo que, no sé, comprar el periódico, ver los anuncios, ¿sí? Mi objetivo es que, pues, conseguir un trabajo, ¿sale? Entonces, si yo dejo ese, si yo lo reprimo ese pensamiento, pues no me va a llevar a ningún lado, ¿sí? Tengo que dejarlo que se desarrolle ese pensamiento, ¿sí? Entonces, ya cuando sé lo que tengo que hacer, tengo que buscar otro trabajo, entonces empiezo a pensar en esas soluciones, ¿sí? De cómo lo voy a conseguir, qué tengo que hacer. Pues tengo que, no sé, llamar a algunas empresas, o llamarle a algún conocido a ver si sabe de algo o me puede dar trabajo, ¿sí? Este, ¿Qué más? Bueno, pues les digo, a lo mejor buscar ahí en internet, etcétera, ¿sí? Posibles soluciones. Y usted puede pensar ahí en la que se le antoje, ¿no? Eh, escoger una palabrita. Entonces tenemos que ser conscientes de la realidad, ¿sí? O sea, no podemos ignorarla, como decíamos ahorita, la realidad de las cosas, ¿sí? O sea, no podemos vivir de manera ilusa, ¿sí? Ahora, si ya encontré las posibles soluciones, ¿cómo es que puedo ya conseguir ese trabajo? Lo que tengo que hacer, pues tengo que actuar, obviamente, ¿sí? Y el hecho de yo estar pensando en esas soluciones, ¿sí? Eso va a provocar en mí, fíjense bien, ¿qué dice aquí? Emociones positivas, porque usted ya está viendo ahí opciones, ¿sí? Cuando empieza a ver posibles soluciones, va a buscar empleos y dice, oh, mira, suena padre este empleo. Usted se empieza ya hasta como a imaginar ahí trabajando en ese lugar, ¿sí? Y eso le causa a usted emociones positivas, ¿sí? Y luego más si empieza a ver muchas opciones y dice, ah, mira, este también me interesa, voy a llamar a este lugar, voy a ir, ¿sí? Eso le crea a usted emociones positivas. ¿Qué tipo de emociones? Pues de muchas. Por ejemplo, le puede dar esperanza de que esa situación, la que está ahorita de desempleo, pues pronto va a terminar, ¿sí? Pero si yo dejo, o suprimo ese pensamiento, esos pensamientos, ¿qué va a pasar? Si yo digo, ay, no voy a pensar en eso. O sea, ni voy a encontrar un objetivo claro, ni voy a buscar soluciones y me voy a estar sintiendo mal porque como no encuentro las soluciones, mi mente no va a estar que como decimos, o sea, con ese pensamiento negativo, ¿sí? Del desastre, del problema. ¿Y qué sucede aquí? Dice, la consecuencia de esas emociones, dice aquí, no me quita el miedo, ¿sí? O la preocupación a lo mejor, ¿sí? Este, pero, dice aquí, o sea, no va a ser que yo pierda el miedo o la preocupación de estar desempleado, que esa preocupación ahí va a estar, ¿sí? Pero dice aquí, si yo actúo de esta manera, esto me va a llenar de, ¿qué dice aquí? De valor, de esperanza. O sea, no me quita el miedo, pero me llena de valor, ¿sí? Y esto funciona para todo lo que, todas las situaciones y circunstancias en las que vivimos y que nos pueden inquietar, causar preocupación. Es decir, nos ayuda a enfrentar esa situación, no a huir del problema, sino a enfrentarla. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y es diferente, ¿no? Este, Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 22. Aquí está bien ilustrado todo esto que estamos comentando. El Salmo 22. Hay muchos salmos. Ustedes recuerdan que David era una persona, o fue una persona que tuvo muchos problemas en su vida, ¿sí?
amenazas, persecución, bueno, un montón de problemas, ¿no? ¿Ustedes creen que no se sentía o no se llegó a sentir ansioso, David? Claro que sí. Pero fíjense que él encontró la solución a sus problemas y él aplicó esto. A lo mejor él no conocía este concepto como tal, como lo estamos explicando ahorita, pero lo aplicó en su vida. Miren lo que dice el Salmo 22. Vamos a leer nada más por ahí algunos textos. Dice ahí al principio, dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Es decir, David se siente mal, eso es obvio, ¿sí? Pero fíjense que está, ¿cómo les diré? Preocupado, angustiado por una situación que no es real, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nunca se apartó de él, nunca lo abandonó, ¿sí? No estaba lejos Dios y escuchaba ¿qué? Sus oraciones, pero David sentía que no. O sea, no era algo real, no era lo que su mente le estaba provocando no era real, ¿sí? Y dice, clamo de día, clamo de día, dice, y no me respondes de noche y no hay para mí descanso. O sea, no podía dormir él. Y dice, te clamo a ti, o sea, te busco, pero no, o sea, tú que no me pelas, como así. Ahora les digo, ¿eso era algo real? No, claro que no. O sea, Dios se preocupaba por la situación de David, ¿sí? Este, y empieza ahí David a quejarse de toda su situación, ¿sí? De su angustia, todo lo que siente, lo que percibe en su entorno, ¿sí? De la gente que le rodea, eh, cómo los ve él, o sea, incluso los veía, o sea, maximizaba el problema, ¿sí? Las personas que le querían hacer daño, etcétera, como a veces nos pasa, ¿sí? Y empieza ya a deshogarse con Dios, ¿sí? Dice una frase por ahí en el versículo 14, dice, mi corazón, dice, fue como cera que se derritió dentro de mí. O sea, él sentía su corazón como destrozado por todas las situaciones que estaba viviendo. Dice, como un tiesto se secó mi vigor, o sea, se sentía sin fuerzas. A lo mejor usted se ha sentido así, ¿no? Con su corazón roto. Dice, mi lengua se pegó a mi paladar, o sea, se le secó la boca, como a veces nos pasa también. De tanta preocupación que tenemos, de tanta angustia, ¿sí? Este, dice, déjenme les digo dónde, él le pide liberación de esa angustia, le pide liberación a Dios, por ahí en el versículo 20 dice, libra mi vida de la espada, dice, mi preciosa vida del poder de los perros, dice, sálvame de la boca del león, de los cuernos de los búfalos. Ahí está utilizando figuras, ¿no? Así veía él a sus enemigos, como leones, como perros, dice, como búfalos que buscaban su vida. Este, y bueno, vean cómo se sentía, ¿no? Ustedes pueden seguir leyendo este salmo, es muy interesante. Eh, pero dice, fíjense bien, en el versículo 20, ¿cuál es? 28, ¿sí? El hecho él sabía cuál era su problema, ¿no? Y ahí se lo está diciendo a Dios, tengo este problema, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era verse liberado de todo eso y le dice a Dios, esta es la solución, ¿sí? Líbrame, o sea, yo no puedo, necesito de tu ayuda, ¿sí? Y fíjense que el hecho de estar viendo esas soluciones
en este caso, buscar esas soluciones en Dios, ¿sí? Lo hizo sentirse mejor, tener emociones positivas, dice aquí. Y vean cómo de repente como que cambia su discurso de estarse quejando, ¿sí? Y dice el versículo 28, dice, porque tú eres, perdón, porque del Señor es el reino, dice. O sea, tú eres el dueño de todo. Y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán los ricos de la tierra, se arrodillarán ante Él todos los que descienden al polvo, puesto que nadie puede conservarse a sí mismo. Mis descendientes, dice, adorarán al Señor y hablarán de Él toda la vida. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo que aún no nació, contarán lo que Él ejecutó. Es decir, Él está, de pronto Él se siente seguro de que Dios lo va a ayudar. ¿Sí? Y dice, es más, mis descendientes, porque ahí empieza a hablar hasta de su descendencia. ¿Sí? Dice, mi familia va a seguir hablando de ti, de lo que hiciste conmigo. Toda su vida se van a acordar. Fíjense cómo él empieza ya a proyectarse al futuro, pero ya no de manera oscura. ¿Sí? Ahora empieza a ver la luz. ¿Sí? Y dice, me vas a ayudar. Y mi familia va a hablar de esos milagros que hiciste conmigo. ¿Sí? Este, este tipo de salmos, de escritos de David, son muy comunes, ¿sí? Donde David empieza a contar un problema, ¿sí? Él deja que sus pensamientos se desarrollen, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, David, por ejemplo, escribía, y escribía música, ponía música a sus palabras, escribía, ¿sí? Platicaba con alguien, en este caso con Dios. Otros buscan ayuda profesional, por ejemplo, o de alguien de mucha confianza, pero dejan que ese pensamiento se desarrolle, ¿sí? David encontraba un objetivo, decía, esto es lo que yo necesito, por ejemplo, la ayuda de Dios específicamente, ¿sí? Para mi problema. Veía las soluciones y le decía a Dios, haz esto, ayúdame, quita esto, destruye a su enemigo. Él buscaba esas soluciones y el buscar esas soluciones le hizo sentirse mejor, porque después decía, yo confío en ti, yo te alabaré y mi familia y mi descendencia te alabará, etcétera. Son como un tema muy recurrente en sus salmos, ¿sí? Ahora, ¿eso hacía que David perdiera el miedo? No. O sea, el miedo, la alerta sigue ahí, ¿sí? Que él tenía que proteger su vida. Pero ahora Dios le llenaba de qué? De valor. El buscar esas soluciones, el tener esa confianza en Dios le llenaba de valor, ¿sí? Y ese valor era superior a sus miedos. O sea, no era que no sentía miedo, sino que se llenaba de valor para enfrentar esas situaciones. ¿Qué les parece? Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, podemos buscar ayuda profesional, podemos buscar a Dios, obviamente. Decirle, ¿sabes qué? Mira, pasa esto, tengo este problema, esta situación. No me deja dormir, estoy preocupado. Si no nos preocupáramos, pues, nos dejaríamos de ser humanos, ¿no? O seríamos muy irresponsables si no nos preocupáramos por ciertas cosas. Pero tenemos que o sea, deje que ese pensamiento se desarrolle, busque soluciones, o sea, no se quede ahí nomás buscando soluciones y decir, no, eso no creo que funcione, porque entonces su mente va a seguir dándole problemas. O sea, buscar posibles soluciones y sentirnos por consecuencia al decir, ok, esto puede funcionar. Entonces, eso me va a dar tranquilidad, me va a hacer sentir mejor, con esperanza, con fe, con confianza de que las cosas van a pasar, ¿sí? El miedo no se me va a quitar a lo mejor, ¿sí? Porque el miedo es algo que Dios puso ahí para cuidarme, ¿sí? Pero el valor que voy a sentir en ese momento va a ser superior al miedo, ¿sí?
Y eso es lo que me va a ayudar a enfrentar la situación. ¿Ok? Eso es la especulación creativa. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, de los versículos del 25 en adelante? Miren lo que dijo Jesús. Dice, por tanto os digo, si quieren ustedes buscarlo ahí de todos modos en sus Biblias, lo que dijo Jesús dice, yo les digo, no os afanéis por vuestra vida. No tengo que preocuparme, dijo Jesús, por nada de esta vida. Nada. Dice, por ejemplo, ¿qué habéis de comer? O sea, si estoy preocupado, oye, ¿qué voy a comer? A lo mejor ahorita acabo de desayunar y ahora ya está usted pensando en "¿Y qué voy a comer?". Y eso me angustia, ¿sí? Me angustia, me hace sentir inseguro, inquieto, ¿sí? Alerta. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? O por vuestro cuerpo, dice Jesús, ¿qué habéis de vestir? ¿Qué me voy a poner? Y dice Jesús, ¿no es la vida más que el alimento? O sea, tienes vida, ¿por qué te estás preocupando? Dice, ¿y el cuerpo más que el vestido? Tienes tu cuerpo. No te estés estresando que qué te vas a poner, que si combina, que si no, que a ver mañana cómo me he visto. No te preocupes, dice Jesús. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Las alimenta. O sea, Dios las cuida, se preocupa por ellas. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No se preocupará de mi enfermedad, Dios? ¿Del problema que traigo por ahí en mi trabajo? ¿De la situación, no sé, económica del país? ¿O no le importa eso a Dios? Claro que le importa. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, o sea, por mucho que le estés ahí dando vueltas, dice Jesús, que no puedas ni dormir? Dice, ¿a poco vas a poder añadir, dice, un codo a tu estatura? Si estás preocupado porque estás muy chaparrito y dices, ay, quiero crecer, y ahí le estoy dando vueltas, ¿no? Es que me preocupa que no crezco, ¿no? O sea, por estar preocupado, ¿qué? Dice Jesús, no, o sea, el estar preocupado y dándole vueltas a algo no resuelve la situación, es lo que dice Jesús. Entonces, si no la resuelve, bueno, puede haber soluciones, ya vimos ahorita, buscar soluciones, pero si no las encuentro, como es lo que pasa en la ansiedad, o sea, que podemos decir, ah, bueno, esto puede funcionar, y a la vez mi mente dice, no, no, eso. Y entonces dice Jesús, entonces, ¿se va a resolver el problema? Nada más dándole ahí, rumiándolo, como decíamos ahorita, ¿no? Dice, entonces, y por el vestido dice, ¿por qué te preocupas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Y os digo, dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea, la vida a lo mejor de las plantitas es corta comparada con la de nosotros, ¿sí? Y si ahorita están y mañana ya la cortaron o ya se secó, ¿sí? Dice, y Dios se preocupa de vestirla de esa manera. Dice, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿No crees que te va a solucionar ese problema ahí en tu familia? ¿No crees que te puedo dar alimento, que te puedo dar un trabajo? No os afanéis, dice, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué voy a hacer? Porque dice, la gente que no conoce a Dios, y aquí les llama gentiles, ¿sí? Buscan todas estas cosas. Es decir, la gente que no conoce a Dios es la que se preocupa por todo eso, ¿sí? Y no puede dormir. Pero tú que conoces a Dios, deberías de poder vivir tranquilo. Dice, eso déjalo para alguien que no conoce de mí, dice Jesús. No se vale que tú conoces, que sabes, que predicas,
estés todo angustiado, que no puedas dormir, que estés tomando medicamentos para dormir, por ejemplo. No, no es algo lógico, dice Jesús. Dice, porque tu Padre Celestial sabe la necesidad que tienes. Él la conoce. Pero, dice Jesús, yo quiero que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo te voy a ¿qué? Yo voy a proveer de todo. ¿Sí? Así que no os afanéis por el día de mañana. Acuérdense de la ansiedad tiene que ver con el futuro generalmente, o sea, con algo que todavía no llega. ¿Sí? No te afanes por el futuro, por el día de mañana. Dice, porque el día de mañana va a traer sus propios problemas. O sea, ¿para qué te estás angustiando si ahorita tienes un problema hoy? O sea, ¿para qué estás buscando los problemas de mañana? Quiero que leamos en nuestras Biblias, por aquí, estas promesas de parte de Dios. Vamos ahí al libro de los Salmos, vamos a leer aquí algunos versículos para rápida, y ojalá que los mantengamos en nuestra mente, ¿sí? Este, que les demos un significado a nuestra vida, ¿sí? Son textos que ustedes conocen, eh, y que decimos, ay, qué bonito, ¿no? Pero pocas veces experimentamos lo que nos dice ahí. ¿Sí? El Salmo 46, del 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, dice aquí David, no temeremos. Dice, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes a causa de su furia. Y seguramente usted lo tiene ahí subrayado, ¿no? Este texto, pero la pregunta es, ¿lo he vivido, lo he experimentado? Cuando llegan los problemas que sacuden mi vida, ¿cómo reacciono? ¿Con confianza en Dios o me lleno de ansiedad, me estreso, me pongo histérico, ¿no? Por la situación? Vamos a ver qué dice el Salmo 91. También lo conocen ustedes. Seguramente hasta de memoria lo recitan. Salmo 91, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí la invitación es que buscar a Dios, o sea, vivir cerca de Dios, aferrado a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de estar anclado en Dios? Dice, teniendo nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él. Dice el versículo 3, Él te librará del lazo, dice, del cazador, de la plaga destructora. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro, porque escudo y defensa es su verdad. No temerás, dice, del espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni plaga que ande en la oscuridad, ni peste que al mediodía destruya. Por ejemplo, nosotros acabamos de pasar por una peste, ¿sí? ¿Cuál fue mi reacción ante esto? ¿Cómo la enfrenté? Aquí lo que nos dice Dios dice, no temerás, no temas, ¿sí? Dice, caerán a tu lado 1000, a tu lado 10,000, pero a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos, porque has puesto al Señor, que es tú, como refugio, ¿sí? ¿Realmente es mi refugio, Dios? Dice, al Altísimo por tu habitación, o sea, vivir cerca de Él. No te vendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará por ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pisarás y hollarás el cachorro del león, por cuanto has puesto
su amor en mí, dice el Señor, yo lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, dice, y yo que le responderé y estaré con él cuando, dice ahí, cuando tengas ansiedad, cuando estés en angustia, ahí voy a estar. Pero precisamente es cuando sentimos que Dios no está, cuando estamos que angustiados, ¿sí o no? Dice, yo te libraré, te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Pues suena bien bonito todo esto, ¿no? Pero tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Salmo 125.1. Salmo 125.1. Acompáñenme ahí con sus Biblias. Dice lo siguiente. Salmo 125.1 dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible y permanece para siempre. Es decir, las situaciones, dicen, no te tumban, te pueden sacudir, pero no te van a tumbar esas situaciones, ¿sí? Por todo lo que ves que está pasando en el mundo. Pero esto es únicamente, dice aquí, para los que confían en Dios. Y vamos a ver qué nos dice Isaías ahí más adelante, en el capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Dice, tú guardarás en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Entonces, hay una promesa aquí de llenarnos de, ¿qué? De paz, de no vivir angustiados. Pero únicamente dice aquí es aquel, dice, que persevera pensando en quién, en Dios, en sus promesas. ¿Qué les parece? Ojalá que todo esto podamos experimentarlo, ¿sí? Que no sean las palabras de Isaías o de David, que las cometamos en palabras nuestras, que nosotros las experimentemos. Ese es el plan de Dios para nosotros, ¿sí? Nuestra cita que leímos al inicio, Filipenses 4, 6 y 7, vamos a leer también el 7, dice lo siguiente, fíjense bien. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, no te preocupes por qué, por nada, ¿sí? Oye, pero ¿y la guerra? Dice aquí Pablo, no, no te preocupes por la guerra. Oye, y luego que la peste, y tampoco, por nada. Y que los útiles escolares, y que esto, y que el otro, que los libros de texto, no te angusties por nada, dice Jesús. Al contrario, dice, ¿qué tienes que hacer? En vez de estarte preocupando y estar dándole vueltas al asunto, sin encontrar una solución satisfactoria, ansioso, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mejor busca a Dios, habla con Él, ¿sí? Dile tus peticiones, o sea, deja que esos pensamientos se desarrollen, o sea, tus preocupaciones, las cosas que te inquietan, que te están quitando el sueño, díselas a Dios. Y dice aquí también, dice algo interesante, dice que deben ir acompañadas de acción de gracia. ¿Cómo es eso? Bueno, tengo que también estar agradecido por anticipado, ¿sí? O sea, tengo que confiar en que Dios va a actuar. Y dice aquí, y la paz de Dios, o sea, cuando yo hago esto, acuérdense lo que le pasaba a David con la especulación creativa. O sea, deja que se desarrollen esos pensamientos, díselos a Dios en este caso, ¿sí? Y te va a llenar de pensamientos positivos, de paz, de fe, de confianza, de valor. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice aquí Pablo, esto es algo que yo no lo puedo explicar, dice Pablo.
él también lo había experimentado, ¿sí? Acuérdense que él estaba en una situación tan complicada cuando escribe todos estos consejos. Estaba encarcelado, ¿sí? Y obviamente él se llegó a sentir también estresado por eso, o sea, era un ser humano, ¿sí? Pero él dejó que esos pensamientos que siguieran su curso, buscó ayuda y solución en quién, en Dios. Y eso lo llenó de paz, de pensamientos positivos. Y dice, esto es algo que sobrepasa todo que entendimiento, o sea, no hay cómo explicarlo, lo que pasa. Pero dice, él, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, dice, va a proteger tu mente. ¿Por qué? Bueno, porque hay alguien que quiere destruir nuestra mente. Alguien a quien le interesa destruir ¿qué? Mi mente. Y también utiliza a los seres humanos, obviamente. Y hay gente interesada en destruir tu mente. Instrumentos de Satanás. ¿Sí? Entonces, Dios quiere cuidar tu mente. Llenarla de qué? De paz, de tranquilidad. ¿Sí? Miren este consejo por aquí del libro Camino a Cristo. Dice, si consultamos nuestras dudas y temores y procuramos resolver cada cosa que no veamos claramente, antes de tener fe, solamente se acrecentarán y profundizarán las perplejidades. ¿Qué les parece? Es lo que acabamos de decir, ¿sí o no? Lo que sucede con la ansiedad, o sea, estarle nada más dando que vueltas sin tener fe, al contrario, dice, quiero yo resolver todo, pero sin confiar en Dios, ¿sí? Y aparte no encuentro soluciones, o sea, que me den tranquilidad o paz. ¿Y qué pasa? Mi mente, dice, va a acrecentar esos pensamientos, se van a profundizar, voy a maximizar todos esos problemas, ¿sí? Y voy a estar ansioso. Eh, entonces tenemos que buscar primeramente a quién. Dijo Jesús, busca primeramente a Dios. Búscame y yo te voy a dar ¿qué? Paz. Pensamientos diferentes. Te voy a cambiar tu manera de ver la situación, de enfrentarla. Te voy a dar soluciones, ¿sí? Y otra cosa que nosotros tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, eh, hacer a un lado las fuentes de ansiedad, ¿sí? Que actualmente algunas fuentes son el internet, ¿sí? La televisión. ¿Por qué? Porque ahí lo único que están haciendo es que angustiarnos, ¿sí o no? ¿Y qué pasó esto? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué una bomba? ¿Y qué puros desastres? Y entonces te dice, uy, ¿qué tal si hay una bomba aquí en mi casa? ¿Qué tal si tiembla aquí? ¿Y qué tal si esto? Y que ahí viene el huracán. Este, y vivimos angustiados. Y el problema aquí por esta situación no es el hecho de que tú te enteres de cómo está el mundo, porque lo sabemos, ¿sí o no? El problema es que en todo momento estamos que alimentándonos de eso. Por ejemplo, si nos dicen hace poco, ¿no? Que estalló una guerra en Ucrania, ¿ok? Me puede preocupar eso, ¿no? Caray. ¿Y qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Y que va a haber una crisis. O sea, ya vimos las posibles consecuencias de todo eso. Ok, ya sé que hay una guerra por allá, pero si todos los días estoy, y a ver ahora qué pasó con la guerra, allá estoy. Y ahora mataron a no sé qué cuántas personas y que bombardearon y que boom, boom. Y todo eso, ¿qué va a causar en mí? Angustia, ¿sí o no? O usted está muy tranquilo.
Si usted está alimentando de eso todos los días, a cada rato, ¿sí? Aquí tenemos dos soluciones, dos posibles soluciones, ¿sí? O usted se aleja de eso, de esa información, porque usted ya sabe que hay una guerra, o sea, no tiene que reafirmarlo cada día, ni estar viendo tanto detalle e imágenes y todo eso, ¿sí? O se aleja de eso, o toma un vuelo y se va a Ucrania a hacer algo por la gente de allá. Porque vivimos angustiados, ¿no? Y digo, ay, pobre gente, ¿verdad? Y miro que no tienen que comer y que no tienen dónde vivir y esto y lo otro. ¿Ok? ¿Cuál es la solución? Para mí, en este caso, para mí. O ya dejo de estarme alimentando de cosas que me están angustiando, o voy y hago algo por aquellas personas, o les envío dinero o no sé qué, pero tengo que hacer algo por ellos, ¿sí o no? Porque la angustia no se me va a quitar, con que yo esté que pensando y a ver el día de mañana habrá qué hicieron por allá, ¿sí? Entonces, fijan cómo a veces hasta nosotros contribuimos mucho a eso actualmente, ¿sí? A ese tipo de situaciones, de enfermedades, ¿sí? Entonces, dice aquí que no debemos de estarle que dando vuelta, ¿sí? Porque eso aumenta el problema, ¿sale? ¿Qué tengo que hacer? Dice aquí la señora Elena White, presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados, temores, angustias, ansiedades. No podéis agobiarlo ni cansarlo, porque a veces decimos, ay, no, tanta cosa que debe tener Dios, ¿verdad? Que yo creo que ni tiene tiempo para escucharme y luego tengo una lista larga de preocupaciones. El que tiene contados todos los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Dice, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras ¿qué? Tristezas y cuando nosotros se las platicamos. Dice, así que llévale todo lo que confunda tu mente, lo que te tenga así estresado, que no te deje dormir, díselo. Deja que esos pensamientos que fluyan, no los reprimas, ¿sí? Ninguna cosa es demasiado grande que él no pueda soportar. O sea, tú no lo vas a estresar a él. A lo mejor sí puede estresar a mi mamá, puede estresar a la esposa, puede estresar a mis amigos, porque, oye, mira, y que me siento así, que tengo este problema. A lo mejor a los demás sí los puede estresar con mis problemas, pero no a Dios. ¿Sí? Dice, ninguna cosa es demasiado grande que Él no pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Y entre esos asuntos están los tuyos. ¿Sí? Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña para que Él no la note, porque a veces pensamos que, no, pues, ¿qué cuenta se va a dar Dios de lo que me está pasando? ¿Quién soy yo, no? Para que Él se fije en mí, en este detalle que no me deja dormir. No hay en vuestra experiencia, dice, ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Es que yo digo, pero es que, ¿quién me va a, así como decimos, ¿no? ¿Quién podrá ayudar con este problema? Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios, sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello. Y no nada más se entera, porque a veces decimos, bueno, sí, pues yo sé que Dios sabe todo, pero pues, no me aliviana, no me ayuda. No, dice aquí, Él se da cuenta y aparte dice aquí, toma un interés inmediato en ellos, e inmediatamente se pone en manos a la obra. Te voy a ayudar en esta situación. Ahora, lo creo, lo he experimentado. O sea, tenemos que hacer una realidad en nuestra vida. O sea, no debe ser nada más un texto bonito esto. Muy alentador.
y que ya ahorita que se acabe la reflexión ya se me olvidó, o el día de mañana ya no me acuerdo, ya cuando estoy enfrentando los problemas, ¿sí? Las relaciones, dice, entre Dios, tú, ¿cómo es? ¿De qué tipo es esa relación? Dice, como si no hubiese otra alma por cual hubiera dado a su hijo. O sea, como si no hubiera nadie por quien más preocuparse. Para Dios, tú eres una persona única, especial. Así que dice, es como si fueras el único ser en todo el universo al cual atender. Eso es algo interesante, algo muy bueno, una buena noticia para nosotros, ¿sí? Pero ojalá que sea una realidad en nuestra vida, ¿sí? Que podamos vivir esa paz de Dios, sentirla, experimentarla y compartirla con otros, ¿sí? Porque nosotros debemos de ser un ejemplo para otros. Entonces, si yo estoy muriéndome de ansiedad por todo, ¿qué le voy a aportar al mundo o a los demás, a los que me rodean, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a mi familia? El miedo no se va a ir, ¿sí? O sea, es lo que nos pone a salvo, ¿sí o no? Es lo que nos hace buscar soluciones, eh, enfrentar situaciones, ¿sí? Ahí va a estar, eso siempre va a estar ahí, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es que permitirle que Dios nos llene de qué, de esperanza, de valor, de confianza para enfrentar lo que venga, lo que sea. Y sabemos que la situación en el mundo pues va a empeorar cada vez más. Y eso a muchos cristianos también nos pone así, ¿sí? Porque dicen, "Uy, no, y eso dicen que son principios de dolores, como dicen. Apenas está empezando esto, uy, pues no, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Pues ve hacia el futuro, ¿qué es lo que nos espera? Una vida que sin dolor, sin llanto, sin muerte. Ahí debe estar nuestra vista, en las soluciones que Dios ya tiene para esto. Ojalá que eso nos llene de confianza, de esperanza para enfrentar el futuro, ¿no? De la mano de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.